frente a la totalidad del establishment científico que apoya la lenta y costosa búsqueda de señales de radio procedentes de seres inteligentes. En el universo cabría proponer una solución mucho más sencilla. Intentemos examinar si nuestra Tierra ha sido visitada alguna vez en el pasado, o si está siendo visitada en el presente por seres no terrestres. No debemos perder de vista para ello que, sin necesidad de recurrir a testigos dudosos, a textos equívocos, a grabados de diversa interpretación, los textos que a lo largo de los tiempos han ido reflejando los pasos de la historia de la humanidad, están salpicados de testimonios que ilustran la presencia de objetos volantes que evolucionan de forma inteligente a baja altura sobre la superficie terrestre. Tampoco es preciso recurrir al cúmulo de leyendas y textos religiosos que claramente hacen referencia a seres que procedentes del cielo entran en contacto con los habitantes de la Tierra. No solo hace falta releer los textos de historia. Así, Plinio habla de objetos volantes no identificados en el libro 2 de su Historia Natural. Cayo Suetonio refiere que el 1 de enero del año 49 a.C., Julio César se topó con una figura sobrehumana junto al río Rubicón. En el año 312 el pagano Constantino y todo su ejército contemplaron una cruz luminosa en el cielo. Beda, en su Historia Eclesiástica, afirma que en el año 664 se presentó sobre las cabezas de las monjas de un monasterio de Barking, junto al Támesis, una sábana volante luminosa. Mientras Carlomagno irrumpió en Italia, los sajones sitiaron Sigisburg, hasta que hicieron acto de presencia en el aire 2 escudos volantes rojizos, que les hicieron huir precipitadamente y someterse luego a Carlomagno y al cristianismo. El 21 de febrero de 1345 una luz misteriosa procedente de las montañas de Montserrat, en Cataluña, se desplazó en el aire hasta detenerse encima de la población de Manresa, cuyos habitantes siguen celebrando desde entonces anualmente la vinguda de la misteriosa llum. En un texto que figura en los anales de la Inquisición, el doctor Eugenio Torralba afirma que efectuaba viajes desplazándose por el aire guiado por una nube de fuego. Bernal Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés, narra en su Historia Verdadera de la conquista de la Nueva España que en el año 1527 los expedicionarios españoles observaron en el aire sobre sus cabezas una enorme espada larga comparable a la cruz que vio Constantino, que no se mudaba del cielo durante más de 20 días. Mientras que el historiador catalán Jeroni Pujades escribe en su diario que el día 30 de septiembre de 1604, en la madrugada de aquel día, los habitantes del obispado de Urgel asistieron a un combate aéreo a baja altura. En la publicación Eleani Scientifique aparece publicada en el año de 1874 la noticia del avistamiento de gran número de cuerpos negros que cruzaban la luna. En 1885, el astrónomo José A. Bonilla publica un artículo en la revista Elle Astronomie en el que explica que los días 12 y 13 de agosto de 1883 contempló desde el Observatorio Mexicano de Zacatecas, del que era director, el paso de un total de 116 objetos volantes no identificados que en oleadas sucesivas cruzaban por delante del disco solar. La lista se hace interminable. La historia bien habla de estos fenómenos. Si no los omitiéramos, si explicáramos la historia en su totalidad, sin omisiones ni retoques, asimilaríamos con naturalidad que los fenómenos que evidencian la actuación de una inteligencia distinta a la nuestra, que forman parte integrante y continuada de la historia de la humanidad, sabríamos todos un poco mejor en dónde nos encontramos. Aztlán, según la leyenda, era el hogar y el lugar de creación del pueblo llamado los mexicas, también conocido como los aztecas en nuestros libros de historia. Esta legendaria zona ha sido mencionada en varias fuentes etnohistóricas que fueron tomadas de antiguos sacerdotes aztecas. Contienen listas de diferentes tribus que vivieron con los aztecas y narran una migración muy importante de Aztlán al centro de México. Si este lugar existió, podría sugerir que los aztecas eran parte de una civilización muy antigua, miles de años antes de tener poder en México. El rastro de pistas comienza en la era de la Atlántida.
Andrew Collins, autor e investigador de civilizaciones antiguas, comenta y dice: los mexicas o aztecas tenían varios mitos sobre su origen y sobre el momento de este evento. Algunos no tienen fechas, pueden datar de hace miles de años, hasta la era de la Atlántida, hace como 11.500 años. También Freddy Silva, investigador y autor, comenta que hace más de 11.000 años una enorme inundación acabó con la Tierra, una gran catástrofe. Hubo lluvias de fuego, cayeron parte de un meteorito, alteró la estructura de la Tierra como la conocemos hoy en día. Una gran historia de múltiples naciones que sobrevivieron en pequeños números a esta catástrofe de hace 11.000 años y que luego conformaron las tribus que conocemos hoy, como los Anasazi, los Hopi, los Navajo, los Mexicas y otros más. Todos estos pueblos son fragmentos de la tribu original que sobrevivió a esta antigua catástrofe. Amigos, ¿podría un cataclismo de hace más de 11.000 años haber causado una migración de proporciones masivas que separó estas tribus en diferentes áreas? La leyenda de los aztecas sugiere que su gente comenzó su viaje desde un cañón rojo con 4 ríos. El doctor Cecilio Orozco de la Universidad Estatal de California, en Fresno, intentó confirmar la ubicación real de Aztlán. El 24 de marzo de 1990, el doctor Orozco publicó una conclusión sorprendente, que según la descripción de la tierra de donde venían los mexicas, Orozco pudo identificar la ubicación, su tierra original, a la cual él creía que era Utah, más específicamente la región de las 4 esquinas, donde las fronteras de Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México convergen. Jack Carey, oficial de inteligencia naval, también comenta y dice: el doctor Orozco se encontró con un glifo que era una representación perfecta de un glifo azteca que él conocía y que contenía un código matemático. Y ese código matemático alude al ciclo de Venus. Por eso decidió que el área de las 4 esquinas era el lugar original que provenían los aztecas, o de donde provenían los aztecas. También afirman que provenían de las 4 grandes aguas. Bueno, en las 4 esquinas están 4 grandes aguas, o ríos. El Green River de Wyoming, el río Colorado de Colorado, el río San Juan, y la mezcla de estos 3 principales ríos se forma el cuarto. Estas son las grandes aguas de las que ellos hablaban. Linda Moulton Howe, periodista e investigadora, también comenta y dice: la gente comenzó a interesarse en entender cuál era el origen de los mayas, o de los aztecas, de los Anasazi, de los Hopi. Querían saber si estaban relacionados, si eran ramificaciones. Lo más interesante era la mitología detrás de los aztecas, que su origen era de un lugar donde había 4 ríos que se cruzaban. Si hay varias tribus que afirman que provenían de esta área, esto también significa que se originaron del mismo conocimiento, ¿o no creen, amigos? Hubo otra pista interesante que el doctor Orozco y su equipo encontraron. Ellos sugirieron que estos símbolos representantes del ciclo de Venus estaban conectados con uno de los dioses más representativos de los aztecas, con Quetzalcóatl. Y continúa Jack Carey comentando y dice: Quetzalcóatl era el equivalente astrológico de Venus. Cuando estudias culturas antiguas, los movimientos de Venus son importantes, no solo por la plantación de cultivos. Podrían predecir los ciclos de tiempo por los movimientos de Venus, y los movimientos de Venus alrededor del Sol son tan precisos que es posible predecir casi todo, en una sociedad o en una cultura. En la antigua cultura egipcia y en la cultura sumeria, los movimientos de Venus tenían un papel extremadamente importante. Freddy Silva también comenta y dice: entonces es muy probable que hubiera ciertos símbolos en ciertas cuevas alrededor de Utah relacionados con los calendarios mayas. Muchas de sus imágenes de Quetzalcóatl, una de sus deidades principales. Pero al mismo tiempo, estos símbolos están presentes en otras culturas también, no solo en la azteca, sino también en los Anasazi, los Hopi, los Navajo, los Apache. ¿Es Quetzalcóatl el eslabón faltante en el misterio de Aztlán, amigos?
Su símbolo es universal en el linaje de todas las civilizaciones antiguas de América y quizá hasta de Sumeria. Anton Parks, autor e investigador de civilizaciones antiguas, cree que Quetzalcóatl podría estar relacionado con el dios sumerio Enki. Basado en su investigación, descubrió que Enki dejó Sumeria para residir en Egipto. En Egipto se convirtió en Osiris, según el libro de los muertos. Osiris fue asesinado por Set y resucitado por su esposa Isis como el hijo de Horus. Horus luego vengó la muerte de su padre. Anton Park, que como dije antes es autor del libro de Edén, además es estudioso de civilizaciones antiguas, continúa diciendo: en algunos textos sumerios y también en algunos egipcios, Horus aprovecha el hecho de que Venus aparece en el cielo para comenzar la pelea. Es interesante porque la relación entre Horus y Venus es bastante clara. Horus logra derrotar a Set en una batalla épica. Cuando Horus finalmente derrota a Set, desaparece de los textos egipcios. Creo haberlo encontrado en Mesoamérica, continúa diciendo Anton, bajo el nombre de Quetzalcóatl. Él quería abandonar la pesada atmósfera de los dioses sumerios y egipcios para crear su propia comunidad, donde se llamó Quetzalcóatl. También encontramos su rastro un poco más al sur, en la zona andina de Perú, en Sudamérica, bajo el nombre de Viracocha. Cuando huye a América, se aísla, se transforma en este sabio personaje. Tiene una comunidad entera a su alrededor y se hace llamar Quetzalcóatl. Entre los aztecas, cuyas creencias son las mejores documentadas en las fuentes históricas, Quetzalcóatl estaba relacionado con Venus, los dioses del viento, el amanecer, las artesanías y el conocimiento. Graham Hancock comenta que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es la deidad civilizadora de la antigua América. Se le recuerda por eso, por traer los dones de la civilización y enseñar una doctrina de paz y amor. Se convierte en una figura paterna para la humanidad. Enseñó cómo hacer las cosas correctamente, cómo construir templos, cómo navegar, etcétera, etcétera. También Freddy Silva comenta y dice que Quetzalcóatl enseñó las bases fundamentales para llevar un estilo de vida civilizado. La representación más antigua de la deidad se encuentra en la Estela 19, en el sitio arqueológico Olmeca de la Venta, en Villahermosa, Tabasco, estado al sureste de la República Mexicana. Es una serpiente detrás de una persona en un ritual chamánico. Se cree que esta representación data aproximadamente de 900 años antes de Cristo. Sus enseñanzas se oponían al sacrificio humano. Él buscaba enseñar a la humanidad a no matar a otros humanos, que es un crimen terrible. Que si quieres sacrificar algo, decía, sacrifica flores o frutas. Esa era la bella y pacífica enseñanza de Quetzalcóatl. Y es fascinante que su primera imagen provenga del sitio Olmeca de la Venta, donde vemos esta figura llamada el hombre y la serpiente. Vemos la figura de una serpiente enroscada con la cabeza emplumada y dentro de ella un hombre sosteniendo uno de esos bolsos que también encontramos en Sumeria, en Egipto, en Gobekli Tepe y en otros lugares antiguos. La representación de Quetzalcóatl como una serpiente es evidente en tribus tales como los incas y los mayas. ¿Acaso es esto evidencia que todos ellos están influenciados por el mismo Dios? Pero ¿cómo los aztecas transgiversaron esas enseñanzas y la sabiduría de Quetzalcóatl? Graham Hancock tiene una respuesta y también sugiere una teoría. Él dice que apareció otro dios prominente para expulsar a Quetzalcóatl y asumir el liderazgo de los aztecas. Después de que Quetzalcóatl civilizara Mesoamérica, los mitos nos dicen que fue expulsado de la región. Y cuando se va, promete que volverá. Promete que volverá y derrocará el culto del dios de la guerra. ¿Quién era ese usurpador, dios de la guerra? A lo que Andrew Collins comenta y dice, el dios de la guerra era Huitzilopochtli. Sinceramente es un dios muy oscuro. En contraste tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada.
Sus colores son brillantes, azules y verdes. Era vegetariano e hizo cosas buenas para civilizar el mundo. Hay casi como un dualismo entre estos dos dioses. El antagonista de Quetzalcóatl es Huitzilopochtli. Podemos traducir su nombre como colibrí o colibrí, a lo que Graham Hancock comenta al respecto. Dice: los colibríes son animales pequeños y lindos, pero son muy decididos y muy rápidos. Son un símbolo perfecto de la manifestación de la voluntad. Un colibrí tiene la habilidad de permanecer en un sitio. El movimiento de sus alas lo hace con mucha rapidez. Quizá no sea sorprendente que algo tan bonito como el colibrí sea el avatar del dios de la guerra. Pero, ¿de dónde vino este dios? ¿Acaso es un ser de otro mundo que interfirió en la programación de la cultura azteca? Originalmente tenía poca importancia antes de la migración hacia el sur, hacia México. Pero después de que Quetzalcóatl se fuera, los aztecas reformaron su religión y pusieron a Huitzilopochtli al mismo nivel que Quetzalcóatl, y lo hicieron un dios solar. Fue Huitzilopochtli, amigos, quien ordenó a los aztecas que se fueran de Aztlán en busca de un nuevo hogar. Huitzilopochtli también dio instrucciones sobre cómo encontrar a su nuevo hogar. Se dice que el líder de la tribu tuvo una visión antes de irse de Aztlán. En la visión, un dios se le apareció y le dijo que tenía que viajar al sur con la tribu hasta encontrar un águila en un árbol con espinas devorando una serpiente. Entonces fueron hacia el sur, a Mesoamérica, y lo que encontraron fue un águila posada en un nopal devorando una serpiente. Entonces los aztecas, recordando la profecía de aquel chamán en Aztlán, lo tomaron como una señal de donde se deberían establecer y fundar su imperio. Se detuvieron ahí, pero esto estaba en una isla, en medio de un lago. Ahí fue donde construyeron la gran y maravillosa Tenochtitlán, que se convertiría en el centro del imperio azteca. Construida sobre la fértil isla del lago de Texcoco, la que fue la hermosa y brillante Tenochtitlán, hoy en día es la bulliciosa metrópoli de la Ciudad de México. Si la imagen de un águila devorando una serpiente les resulta familiar, amigos, aquellos que no son mexicanos, es el símbolo ahora mismo de la bandera de México. ¿Pero acaso tiene un significado más antiguo? Algunos eruditos, como el oficial de inteligencia naval Jack Kerry, creen que este símbolo se origina en un antiguo conflicto entre fuerzas de otro mundo. Jack Kerry dice que tal vez en ese momento el antiguo linaje de la serpiente perdió importancia ante el nuevo linaje que surgió como la realeza azteca. Adoraron al dios de la guerra. En los próximos cientos de años, su imperio prosperó, a pesar del derramamiento de sangre y los sacrificios humanos. Lo que es extraño es que al final los aztecas tomaron el sacrificio humano como una forma de apaciguar a este dios. Dicen que sacrificaban humanos para retrasar el movimiento del sol en la próxima casa del zodiaco, el movimiento de nuestro sol, porque estaban intentando retrasar el movimiento de nuestro sol, porque para ellos este movimiento era el mecanismo que causó el gran cataclismo global en la Tierra. Pensaron que si apaciguaban el sol a través de sacrificios humanos, podrían ralentizar su movimiento para evitar el próximo cataclismo global. Creían que Huitzilopochtli tenía una lucha constante con la oscuridad y requería alimento en forma de sacrificios para asegurar que el sol sobreviviera el ciclo de 52 años, que era la base de muchos mitos mesoamericanos. Freddy Silva, autor e investigador de culturas ancestrales, también comenta sobre eso y dice: comenzaron a malinterpretar las antiguas enseñanzas. El concepto antiguo de los dioses eran metáforas, formas de enseñanza para ayudar a la gente a progresar en la vida. Se trataba de desarrollar la conciencia. Lo que los aztecas comenzaron a hacer y que también sucedió a menudo en las culturas antiguas fue la de tomar estas cosas literalmente. Entonces, respecto al dios de la guerra, pensaban que para que los aztecas pudieran vivir miles y miles de años, debían apaciguar a este dios con sacrificios de sangre, para que los protegiera de la oscuridad para siempre. Así
Los espíritus malignos nunca más estarían en sus vidas. Sonia Grace también comenta y dice: siento que los aztecas tenían miedo de que sus dioses los abandonaran. Estos actos de violencia, que sacrificaran personas para apaciguar a los dioses, es una práctica que hemos visto en muchos lugares alrededor del mundo, no nomás los aztecas. Los aztecas, se sintieron abandonados por todos, estaban enojados por eso. Era una forma de mostrar que eran poderosos, aunque tuvieron mucho miedo. Amigos, ¿acaso su miedo a la oscuridad fue lo que los exterminó? Ni su preciado Dios podría haberlos salvado de lo que estaba por ocurrir. En 1519, un barco llegó a sus costas y un extraño hombre blanco barbudo se presentó. Era Cortés. Cortés dio con el pueblo azteca. Ellos solo habían visto otra criatura con barba, el cual era su dios Quetzalcóatl. Ahora ahí está un español con una larga barba, una armadura increíble. Todos montaban esas criaturas increíbles, los caballos que trajeron con ellos. Imagínense nomás. Cortés llegó a la costa, tenía barba, era de piel blanca y a lo mejor cabello blanco. Entonces, las personas que habían adorado y esperado el regreso de Quetzalcóatl transfieren todas sus energías a Cortés, pero no sabían que Cortés venía de Europa y que él no era ningún dios. Siguiendo su fe, el emperador azteca Moctezuma inicialmente saluda a Cortés y a sus conquistadores con los brazos abiertos. Entró en un estado de histeria por la llegada de Cortés. Es fascinante, amigos, leer los registros tanto de los aztecas como la de los escribas de los conquistadores, ya que tenían registros muy detallados. Así podríamos tener una idea de lo que sentía Moctezuma. Moctezuma era un estricto dictador, agresivo y dominante, pero cuando pensó que tenía entre sí o junto a él a un dios, le temblaron las rodillas y su valor y confianza se esfumaron. Y eso Cortés se dio cuenta y se aprovechó. Lo usó como parte de su juego psicológico para derrocar el imperio azteca y tomar todo lo que tenían. Obvio que Cortés no era un dios de paz, Cortés no era Quetzalcóatl. Cortés solo estaba ahí por una sola cosa: tomar todo lo que tenían los aztecas. Había venido para destruir su cultura, se aprovechó del mito y le siguió el juego. En el primer encuentro directo entre Moctezuma y Cortés, se plantea el asunto. Moctezuma le pregunta: ¿eres realmente Quetzalcóatl? A lo que Cortés dice: no lo soy, pero estaba siendo inteligente, porque las deidades del México antiguo, según, eran embaucadoras. Era exactamente lo que Moctezuma esperaba que dijera Cortés: si eres Quetzalcóatl. Bueno, su imaginación hizo todo el trabajo. Digo, la imaginación de Moctezuma. Eso, amigos, fue un momento muy curioso y extraordinario en la historia de la humanidad. Hasta Graham Hancock, según él dice, entonces era el cumplimiento de una gran profecía. Pero, ¿qué fue realmente? Fue la perdición de las culturas antiguas de Mesoamérica y América del Sur. Otra vez me pregunto, ¿qué ocurrió realmente? ¿A poco la creencia en ciertos dioses era más poderosa que ellos mismos? ¿O la desaparición del pueblo azteca por manos de Cortés en 1519 fue una batalla humana guiada por fuerzas extraterrestres, que inclusive siguen en nuestro mundo miles de años después? Miren, amigos, yo ahora entiendo mejor a Andreas Faber-Kaiser y a don Salvador Freixedo, nuestros investigadores hispanoparlantes. Ellos estaban muy adelantados a su tiempo y bueno, créanme que les recomiendo varios libros de ellos que hablan de la conquista. Continuando con la caída de los aztecas, amigos, ¿ustedes creen que el exterminio de las grandes civilizaciones de América se acabó con los últimos restos del conocimiento antiguo que tenía este planeta? Hay evidencias de que estas fuerzas antiguas aún existen. En una investigación realizada por el sacerdocio español, les preocupaba cómo esta civilización encajaba con su comprensión de Dios y la creación, así que enviaron misioneros a México para estudiarla. Su historia sobre la creación están relacionadas.
Estas preocupaciones surgieron por documentos como el Aubin Codex, compilado por un fraile dominicano llamado Diego Dorán a finales del siglo XVI. Jack Carey, oficial de inteligencia de la naval estadounidense, comenta y dice: si el descubrimiento del Códex de Aubin y su traducción resultante mostró una similitud entre la historia sumeria de la creación y la historia de la creación de los pueblos de Mesoamérica, y la historia de la creación hablan de un panteón de dioses que criaron al hombre, no solo un dios, como era profesado por la iglesia en aquel momento. Debido a eso, mucha de la información, ¿qué creen, amigos?, fue censurada. Sí, amigos, otra vez fue censurada, porque vieron esas similitudes y les dio mucho temor, les dio miedo. Dijeron: cielos, cuando la gente vea estas similitudes, ¿qué va a pasar? Pensarán que la humanidad fue creada por estas criaturas, por los Anunnaki, por los dioses serpiente, no por el único Dios verdadero del cristianismo. ¿Qué pasaría con los sistemas de creencias si nos diéramos cuenta de que tenemos el mismo origen? Y aún más inquietante, amigos, ¿y si estos sistemas de creencias eran usados por razas enemigas para sus propias agendas? A lo que Linda Moulton Howe hace un comentario y dice: una de las discusiones más impactantes que tuve en mi carrera profesional fue en la ciudad de Nueva York en 1984. Recuerdo recibir la llamada telefónica de un hombre. Hablamos de las civilizaciones antiguas y ambos dijimos que las civilizaciones antiguas de nuestro planeta, incluyendo el Jardín del Edén, no tienen nada que ver con el Homo sapiens sapiens, sino que estaban relacionados con seres extraterrestres, razas extraterrestres que estaban en guerra. Me sorprendió el nivel de profundidad en el que este hombre me contó detalles, cómo relacionaba nuestras civilizaciones antiguas a extraterrestres que luchaban entre ellos, y sobre cómo debiéramos preocuparnos por el posible regreso de cualquiera de ellos. Si esto es cierto, ¿hay más evidencia de un plan secreto en la investigación de estos sacerdotes? Podemos encontrar más similitudes en una investigación española llevada a cabo por el fraile Bernardino Sahagún en el siglo XVI, conocido como el Códice Florentino. También detalla la historia y cultura de los aztecas, basándose en décadas de investigación compilado por Sahagún. El documento llegó a conclusiones sorprendentes. Miren, tan sorprendentes, amigos, que nunca fue publicado. A ver, pongamos esto en contexto. Era el medievo en Europa. Es una cultura basada en el saqueo, como supimos, la destrucción, la subyugación completa de una orden religiosa particular. De esta cultura emerge un grupo de españoles que atraviesan el Atlántico y llegan a América. A ellos les sorprendió encontrar que estos supuestos bárbaros, entre comillas, los aztecas, y sí eran bárbaros, más que todo por el sacrificio humano. Eso no era algo muy civilizado, ni en aquel tiempo, pero sabemos que los conquistadores hicieron cosas peores. A estos españoles les sorprendió encontrar que las historias y mitos aztecas se parecían mucho a las que estaban en la Biblia y que en Europa eran el clímax de la civilización. Estos comenzaron a escribir y cuando más escribían y escuchaban a los aztecas, más se daban cuenta de que sus mitos procedían al cristianismo. Tenían un problema cuando describían al dios Quetzalcóatl, ya que según el mito es que nació de una virgen en una cueva, se va durante 40 días, se sube a una colina sagrada, predica religión a las masas, luego es crucificado en sentido figurado, no literal. 3 días después cruza el otro mundo alrededor del 21 de diciembre y es resucitado como un dios hombre y deidificado como un héroe. ¿Recuerdan eso, amigos? ¿Ya han oído esa historia antes? Esa historia ya existía. De haber sido un sacerdote y escuchar todo eso, habría dicho: Dios mío, santo Dios, cielos, se hubiera asustado. Tenían un problema, que todo lo que está en la Biblia y todo lo que estaban adorando en Europa era en realidad mucho más antiguo. Cuando los compararon, se dieron cuenta de que era igual a lo que creían los sumerios. Óigame bien, era igual a lo que creían los sumerios en el 3000 antes de Cristo. El códex, como todo, fue presentado a la iglesia, pero otra vez, ¿qué creen, amigos? La iglesia
obviamente no quiere tener nada que ver con eso. Comenzamos a ver que el Nuevo Mundo, como lo llamamos, estaba más adelantado de lo que Europa profesaba entonces. ¿Acaso el conocimiento antiguo de Quetzalcóatl le fue dado a los aztecas? Si es así, ¿los aztecas pervirtieron este conocimiento? ¿Acaso apareció otra influencia disfrazada como el dios de la guerra Huitzilopochtli? Si esto es cierto, es evidencia de que la desaparición de los aztecas podría deberse a una fuerza sobrenatural de otro mundo, dejada por estos dioses. Debemos preguntarnos, ¿es posible que estos seres de las estrellas fueran seres de otro mundo en conflicto? ¿Es posible que sean dos criaturas que no se llevan bien entre ellas? ¿O es posible que sean dos deidades o dos entes diferentes de otro mundo o de otra dimensión? En mi opinión, y si echamos un vistazo a textos y mitología antigua, que los aztecas y mayas dejaron la respuesta en sí, un aporte que dejó la destrucción de estos pueblos y sus culturas. Podría ser que hay mayores fuerzas enfrentándose en la tierra y manipulando a nuestras sociedades y poniéndolas una en contra de otra. ¿Acaso Quetzalcóatl, amigos, y su antiguo linaje se extinguió en algún momento? ¿Acaso el miedo de lo desconocido invitó a otros tipos de fuerzas a este planeta? Si estamos esperando que una nueva fuerza nos guíe, como la llegada de Cortés, como un dios, nos falta potencial humano para crear un nuevo mundo a través del entendimiento de que todos estamos conectados. Nos falta potencial humano para crear un nuevo mundo a través del entendimiento de que todos estamos conectados. Si acudimos a linajes antiguos como la leyenda de Aztlán, ¿encontraremos más respuestas? Expertos como Freddy Silva señalan una conexión a un sistema estelar que se ha infiltrado en casi todas las civilizaciones antiguas. Freddy Silva dice esto y dice: Sirio siempre ha sido considerado como una fuente de sabiduría. La traían por medios chamánicos o por seres físicos reales provenientes de Sirio. Creo que ambas cosas son ciertas. ¿Acaso hay un linaje más antiguo que trata de cambiar el código humano? Soy tu amigo Antonio Cisneros y recuerda, tienes una cita aquí la próxima semana para continuar con esta serie de Civilización con Amnesia,